El Wendigo de invierno. Dicen que en lo más profundo de los bosques helados hay un monstruo tan hambriento que nunca puede llenarse. Y lo peor, es que antes fue humano. Hoy vamos a meternos en la leyenda más fría, cruel y documentada del folclore norteamericano, el Wendigo. Un espíritu que, según los pueblos algonquinos, aparece cuando el invierno aprieta, cuando el hambre ataca y cuando la línea entre lo humano y lo salvaje se rompe por completo. Pero lo interesante no es solo el monstruo, sino los casos reales, reportes históricos, diagnósticos psiquiátricos y hasta expediciones que intentaron explicarlo. Quédate, porque lo que veremos hoy te hará pensar dos veces antes de adentrarte en un bosque nevado. ¿Qué es realmente un Wendigo? El Wendigo proviene del folclore de varias culturas algonquinas, incluyendo a los Anishinaabe, Cree, Ojibwe, Saulteaux, Naskapi y Mi'kmaq. Las variaciones del nombre cambian, pero el concepto es muy claro. Un espíritu maligno asociado con el frío extremo. Representa la avaricia humana y el canibalismo. Puede poseer a una persona o transformarla tras recurrir al canibalismo en situaciones de hambre desesperada. En textos antropológicos como los del investigador Basil Johnston, el Wendigo es descrito como un ser con un apetito que nunca puede satisfacerse. Los Cree lo describen como más grande que un humano, siempre creciendo, porque su hambre jamás se detiene. Origen cultural, basado en hechos reales. Los mitos del Wendigo nacen directamente de la vida real de los pueblos del norte, donde los inviernos podían congelar a alguien en minutos, donde la comida a veces desaparecía y donde el canibalismo, en emergencias, era una tentación mortal. En 1878, el misionero Joseph J. O'Donnell recopiló reportes de los Ojibwe donde decían que una persona podía ser tomada por un Wendigo en periodos de hambruna intensa. Aquí el punto interesante. La leyenda no es solo un monstruo, sino un mecanismo social para evitar que los humanos se comieran entre sí cuando el invierno se volvía brutal. Características clásicas del Wendigo. Aunque cada pueblo lo describe diferente, hay puntos en común. Ojos hundidos. Piel pegada al hueso. Olor a descomposición. Voz chillona o distorsionada. Extremidades largas, antinaturales. Corazón congelado. Siempre lo rodea un frío intenso, incluso si el clima no lo explica. Y lo más conocido, su hambre infinita. Los Naskapi creían que el Wendigo crecía cada vez que comía, por eso jamás puede llenarse. ¿Puede un humano convertirse en Wendigo? Sí, según las culturas algonquinas, hay dos formas. Por posesión espiritual, un espíritu Wendigo toma el control. Por transgresión humana, una persona recurre al canibalismo para sobrevivir. Y aquí viene lo escalofriante. Hay registros oficiales, nada de inventos modernos. Casos históricos reales. El caso de Swift Runner, 1879. Este es el caso más famoso y 100% documentado por la Policía Montada del Canadá. Swift Runner era un cazador Cree. El invierno de 1878-1879 fue extremadamente duro. Él y su familia quedaron aislados en la nieve. Al llegar la primavera, salió del bosque solo. Las autoridades sospecharon algo, lo llevaron al campamento, y encontraron los restos de su esposa y sus hijos. Swift Runner confesó que fue tomado por un Wendigo. Este caso aparece en archivos históricos canadienses y en reportes de la época. Fue considerado una verdadera posesión Wendigo dentro de la cultura Cree. Wendigo Psychosis. En el siglo XX, varios antropólogos occidentales registraron algo que llamaron psicosis Wendigo, un fenómeno donde personas en regiones aisladas decían sentir un deseo repentino e incontrolable de comer carne humana, incluso cuando tenían comida normal. Destacan estudios de Morton Teicher, 1960S. Marvin Harris, antropólogo, años 70. Muchos investigadores modernos creen que puede haber sido episodios de paranoia inducidos por hambre extrema. Trastornos mentales desencadenados por el aislamiento. Explicaciones culturales para justificar actos tabú. Pero ojo, esto no resta fuerza a la leyenda. Al contrario, la vuelve más humana y más aterradora. Reportes de avistamientos en el siglo XX. Varias comunidades Cree y Ojibwe en Ontario y Manitoba reportaron avistamientos durante tormentas de nieve. No eran criaturas de cine, sino figuras humanas enloquecidas, extremadamente delgadas, moviéndose entre los árboles. El antropólogo Louis Erdrich recopiló varios testimonios donde los locales aseguran haber escuchado gritos, como si un humano estuviera muriendo y naciendo al mismo tiempo. ¿Por qué el Wendigo está ligado al invierno? El invierno como prueba de supervivencia.
En las zonas algonquinas, temperaturas de 30 grados Celsius, oscuridad prolongada, escasez de animales, aislamiento total. Todo esto convertía el invierno en una prueba física y mental. El Wendigo representa exactamente eso. El peor lado del ser humano cuando ya no queda nada que comer. El frío como señal. Muchos relatos dicen que cuando un Wendigo se acerca, la temperatura baja de golpe. El aire se siente vacío. No hay huellas, aunque algo se mueva. Los animales desaparecen. El tema del frío tiene sentido antropológico. Las personas en hipotermia severa pueden experimentar delirios, comportamientos irracionales y hasta deseos extremos. El mito del Wendigo pudo ser una forma de explicar esas transformaciones. Simbolismo profundo. El monstruo es el hambre. El Wendigo también simboliza el egoísmo extremo, la codicia, la incapacidad de detenerse, la idea de que, mientras más tienes, más quieres. Por eso en idiomas algonquinos, la palabra Wendigo también se usa para describir personas corruptas, criminales violentos, políticos avariciosos, corporaciones que destruyen recursos naturales. El Wendigo no solo da miedo, es una crítica moral. Y aquí viene la parte más inquietante. Durante décadas, investigadores intentaron saber si el Wendigo era solo un mito psicológico, o si realmente hay algo ahí afuera que las comunidades indígenas llevan siglos intentando advertirnos. El problema es que los testimonios más antiguos coinciden demasiado bien, demasiado iguales para ser inventados por culturas separadas por cientos de kilómetros. ¿Y si algo en esos bosques sí existe, y simplemente lo estamos llamando por otro nombre? Relatos coincidentes. En registros orales de los Ojibwe, recopilados por el etnólogo Paul Radin, el Wendigo aparece como una figura extremadamente alta, con la piel como cuero seco, ojos que brillan débilmente, un corazón congelado, un olor a muerte fuerte y penetrante. Lo curioso es que misioneros franceses del siglo XVII escribieron descripciones parecidas, aunque ellos le llamaban canibale demoniaque. Esto crea un patrón. Culturas nativas lo describen. Exploradores europeos lo confirman. Antropólogos de los siglos XIX y XX documentan casos. Psiquiatras modernos intentan explicarlo con diagnósticos. El Wendigo no ha sido un simple cuento infantil. Ha sido una presencia constante. La teoría antropológica. Algunos antropólogos como Marvin Harris opinan que el Wendigo es un mito para enseñar valores. No comas a otros ni en el peor invierno. Pero hay dos problemas con esta teoría. No explica las posesiones Wendigo, donde una persona dice que algo la obliga. No explica los testimonios de ataques, donde la figura no es humana. La teoría psicológica. La psicosis Wendigo es real como diagnóstico histórico, pero ocurre solo en regiones con el mito presente. Eso sugiere que la mente humana puede romperse de formas muy específicas dependiendo del entorno cultural. Pero de nuevo, esto no explica los avistamientos de figuras gigantes y huesudas durante tormentas. La teoría naturalista. Hay quienes proponen lobos extremadamente delgados, sombras deformadas por la ventisca, efectos de la desorientación por frío severo. Es posible, pero tampoco explica testimonios donde más de una persona vio lo mismo al mismo tiempo. Aquí vamos con la parte que más escalofríos provoca. En 1907, el escritor y etnógrafo Frank Speck entrevistó a ancianos Naskapi que describieron cómo un Wendigo fue cazado en la región de Labrador. Según el relato, el ser caminaba sin dejar huellas. Iba más rápido que un alce asustado. Tenía el pecho abierto como si el hielo lo hubiera partido. Y cuando lo encontraron muerto, el corazón estaba completamente congelado. El dato más terrorífico es que el cuerpo fue visto por más de 10 personas. No era un cuento inventado por un solo testigo. Hoy no existe evidencia física del cuerpo, pero el reporte aparece en los diarios de Speck, y sus notas se conservan en colecciones antropológicas universitarias. Aquí es donde todo se vuelve realmente incómodo. O fue un caso de histeria colectiva. O vieron algo real. O vieron a un humano transformado por condiciones extremas. Ninguna opción es tranquilizadora. El Wendigo es una de las criaturas mejor documentadas del folclore norteamericano. No solo por su presencia en historias tradicionales, sino por casos reales como Swift Runner, descripciones de misioneros europeos, diagnósticos psiquiátricos, explicaciones antropológicas, testimonios múltiples que coinciden. Representa lo que el invierno puede hacerle al ser humano.
Convertir el hambre, el miedo y la desesperación en un monstruo que camina entre los árboles. Y aunque hoy ya nadie lo teme abiertamente, muchas comunidades del norte siguen diciendo lo mismo desde hace siglos. El Wendigo aparece en los inviernos largos. Cuando estás solo, cuando tienes frío, cuando tienes hambre, cuando pierdes la esperanza. Y si algo te llama por tu nombre desde el bosque mientras nieva, mejor no respondas.